Reflexiones sobre Ezequiel capítulos 25 al 32, oráculos o mensajes contra las naciones. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Proverbios 14, versículo 34. El proverbio "la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos" se convierte en un pilar fundamental en el estudio de los oráculos de Ezequiel. Hace aproximadamente 4000 años, Dios le hizo una promesa a Abraham que resonaría a través de los siglos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Este es un mensaje claro y conciso que nos sumerge en el gran plan divino. La idea de que todas las familias de la tierra serían benditas en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, es 1000 veces más impactante que un café doble a las 7 de la mañana para un lunes cualquiera. Desde nuestro distante punto en la historia podemos observar cómo el legado de Abraham sigue vivo. La nación de Israel ha sido un faro de luz, de esperanza a través de su libro de libros, la Biblia, y a menudo ha sido también un blanco de odio visceral. Pero como bien sabemos, aquellos que eligen el camino del odio ignoran el mandato sagrado de bendecir a Israel. Los tiempos pueden haber cambiado, pero la esencia del mensaje se mantiene incólume, incluso si preferimos ver la vida a través de un vidrio cóncavo que nos deforma la realidad. No es sorprendente que, al igual que en tiempos antiguos, cuando Amón, Moab, Edom, Filistea y los demás sabían un par de cosas sobre incomprensión, hoy día encontremos a naciones que parecen querer atacar lo que Dios nos ha ordenado bendecir. Pero, oh, qué ironía, les olvidamos lo que ocurre cuando maldecimos lo que debemos bendecir. El ciclo que elegimos seguir podría ser el mismo que escribieron en el pasado, pero es momento de escribir un nuevo capítulo, por lo cual la siguiente reflexión sobre los capítulos 25 al 32 de Ezequiel es muy relevante para ser objetos de la bendición divina. Amén. Introducción a los oráculos de Ezequiel. El libro de Ezequiel, particularmente en los capítulos 25 al 32, ofrece una serie de oráculos dirigidos a varias naciones más allá de Israel. En esta sección se refleja la autoridad de Jehová, del Señor, como el Dios de toda la tierra, abarcando su mensaje a naciones individuales como Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Los juicios de Dios no se limitan solo a los pecados de Israel, sino que también se extienden a las faltas de otras regiones. Ezequiel pudo haber ido comunicando estos oráculos o mensajes a lo largo de todo su ministerio, pero al reunirlos de esta forma en un grupo de 7 y solo 7, indica que el número es simbólico. Dios habla a todas las naciones. Ezequiel anuncia juicio del Señor sobre 7 naciones. ¿Por qué Babilonia se queda fuera del juego? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Babilonia no recibe una invitación a la fiesta? ¿Acaso tiene que ver con su papel como agente del Todopoderoso? Este antiguo imperio, que una vez deslumbró al mundo con sus jardines colgantes y su mítica Torre de Babel, se vuelve una figura del instrumento divino en estas historias bíblicas. Cuando se piensa en Babilonia, a menudo se la asocia con la destrucción y la opresión. Entonces, ¿quién necesita un villano cuando puedes tener uno que aplaste a otras naciones con tanta elegancia? Todo parece indicar que el Señor prefiere usar a Babilonia en esta ocasión como su herramienta para ejecutar el juicio contra estas naciones debido a su arrogancia, por su crueldad, por su violencia, por el quebrantamiento del dictamen de sus conciencias y por la avaricia sin igual. El juicio se anuncia y es Babilonia, el villano elegido por Dios para materializarlo.
Esto explica la omisión de oráculos o mensajes de juicios aquí contra Babilonia en estos capítulos bíblicos. El profeta, al no incluirla, se hace énfasis en el poder divino, en la soberanía absoluta de Dios, que maneja las naciones según su voluntad. El mensaje que nos llega desde allí a nosotros es que Dios es un juez soberano y que no tolera el reino del mal en los corazones. Amén. Muy bien, podemos resaltar que muy a pesar de que Tiro es condenada extensamente en estos capítulos y que Babilonia está ausente, probablemente fue porque se utilizó como el instrumento del juicio divino. El mensaje de Ezequiel es que el juicio caerá sobre aquellos que se alejen de la justicia divina. Es casi poético ver cómo la narrativa nos recuerda que desviar la mirada de lo correcto, de lo verdadero, es decir, de la palabra del Señor, puede y trae consecuencias drásticas. El mensaje es de advertencia, de cuidado, de mucho cuidado, pues si te decides a ignorar las leyes eternas, podría ser que el correo llegara más rápido de lo que piensas. Este detalle nos subraya, nos enfatiza la idea de que el juicio caerá sobre aquellos que se alienen, se enajenen o se alejen de la justicia divina. Lecciones de los oráculos. Desde un punto de vista literario, la recopilación de estos oráculos en un solo grupo, encajado entre los capítulos 24 y 33, cuando las noticias de la caída de Jerusalén llegan a Babilonia, causa el efecto de un aumento de la tensión dramática. Los primeros 24 capítulos de Ezequiel especifican con todo detalle lo que Dios hará. Después, antes de desvelar el resultado final, el libro recuerda que la justicia de Dios se impartirá sobre todas las naciones. Seguidamente tenemos el informe de lo que ha pasado en Jerusalén. El contenido de Ezequiel 25 con sus oráculos contra las 4 primeras naciones, todas ellas pequeños estados vecinos de Judá, contiene una buena lección. Cuando el poderoso atacó finalmente Jerusalén y la destruyó, esos pequeños estados se sumaron al asalto definitivo. Probablemente estaban tratando de obtener el favor de Babilonia. También intentaban destruir a Judá. Su cruel regodeo y su arrogante venganza constituyen una abominación para el Señor y pagarán por ello. Reflexionemos sobre las consecuencias. Los oráculos de Ezequiel contra naciones como Amón y Moab nos ayudan a entender la severidad de las consecuencias cuando los poderosos, en su búsqueda de alianzas, atacan a otros. Al testificar que la justicia enaltece a una nación y el pecado deshonra a todos, el mensaje es claro: las naciones tienen una responsabilidad colectiva. Al reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones, es evidente que la arrogancia y venganza antagónica no son vistas con agrado ante los ojos de Dios y llevarán a su impostura final. Reflexiones finales. Los oráculos de Ezequiel destacan por su profundidad y relevancia, proporcionando una visión única sobre el juicio divino que se extiende a través de diversas naciones. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo Ezequiel utiliza un lenguaje potente y simbólicamente rico para comunicar las consecuencias del pecado y la infidelidad al pacto, enfatizando la inevitabilidad del juicio divino. Estos mensajes no solo eran pertinentes en el contexto histórico del reino de Judá y las naciones circundantes, sino que también poseen implicaciones significativas para nuestra realidad contemporánea. La justicia divina, como se presenta en los oráculos, no es solo un concepto teológico abstracto, es una poderosa llamada a la responsabilidad personal y a la reflexión bíblica. A medida que enfrentamos desafíos éticos, políticos y sociales, las enseñanzas de Ezequiel
nos invitan a considerar cómo estas realidades se entrelazan con nuestras propias acciones y decisiones. La relevancia de estos juicios se manifiesta en la necesidad de justicia y reparación en nuestro entorno, enfatizando que la impunidad nunca debe ser la norma. Cada día nos enfrentamos a dilemas éticos, políticos y sociales que nos hacen preguntarnos: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Qué errores debo evitar? Por ejemplo, no al autoengaño, no prometer lo que no podemos cumplir, la falta de perdón, vivir desagradando a Dios, no hacer nada para agradar a Dios, hacer acepción de personas, no compadecernos del prójimo, no aprovecharnos de los demás, no hacerle a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, la regla de oro. Hay muchos más, pero en esta vez llegaremos hasta aquí con el último y más importante: no recibir a su Hijo como el Señor de nuestra vida. Mis amigos y amigas, para concluir y finalizar, quiero enfatizar los errores que debes evitar, y esto es como una guía para no estrellarte como los sujetos de la historia de nuestra lectura bíblica, los judíos. El autoengaño, el rey de los errores. Los judíos se autoengañaron creyendo que los oráculos del profeta Ezequiel eran irrelevantes y falsos. Y cuando ellos por fin abrieron los ojos a la realidad, todo, absolutamente todo, estaba perdido. A veces, en nuestra cotidianidad, un poco de autoengaño puede parecer útil, como cuando decides que esos 2 trozos de pastel son en realidad parte de una dieta equilibrada y que tú no estás obviando las recomendaciones de tu médico. Un poco de autoengaño parece normal, pero cuando hablamos de la vida, de nuestra vida presente y futura, el autoengaño es como una ceguera voluntaria. Evitar el autoengaño, evitarlo, debe ser nuestra prioridad, si no queremos terminar en un callejón sin salida y sin esperanza. La más grande trampa es rechazar la salvación divina como lo hizo la nación de Israel. Dios les advirtió del juicio y castigo inminente por su pecado y de la necesidad del arrepentimiento por medio de sus profetas, y ellos no oyeron y rechazaron la palabra de Dios. Hicieron caso omiso a la palabra de Dios. En la lista de errores, rechazar a Cristo se lleva la medalla de oro. No hay nada más aterrador que ignorar la salvación y sus consecuencias. Aceptar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es la clave para una vida llena de salvación divina, llena de significado y esperanza. Así que, para evitar caer en la espiral negativa en la que cayó el pueblo de Israel, no te atrevas a dar la espalda a quien puede brindarte la paz a tu vida y a tu familia. La bendición total, presente y eterna. Cristo es la bendición de Dios para todo aquel que crea en Él. Amén. Mis amigos, evitando el autoengaño y la espiritualidad vacía, así también como siendo receptivo y aceptando a nuestro Salvador Jesucristo, así es como podremos vivir de una manera que realmente agrada a Dios. Hay que ser más listos cada día en este camino llamado vida, y sobre todo lo que más trae juicio divino y que quiero recalcar aquí es rechazar la salvación de Dios, y lo que trae más bendición es recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida. Esta decisión es crucial, no solo para nuestro bienestar personal y familiar presente y futuro, sino también por el impacto positivo que podemos tener en quienes nos rodean. Amén.